Primera de Juan, habíamos dejado en el versículo 20. Hoy vamos a ir del 21 al 27, ya finalizando el segundo capítulo. El versículo 28, Dios mediante, cuando la próxima vez veamos este libro, vaya hasta el capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice así la palabra de Dios. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Es indudable, y nosotros por supuesto que lo creemos, que la salvación es un milagro de Dios. La salvación es un milagro de Dios. En la salvación, y la Biblia lo enseña también, están involucradas las tres personas de la Trinidad, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Pero lamentablemente, y aún mismo dentro del pueblo de Dios, por eso muchos teólogos lo llaman al Espíritu Santo, que es una persona, por supuesto, la cenicienta de la Trinidad. Porque es como que es descuidada el tema de lo que es la doctrina del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Por supuesto que nosotros creemos que el Espíritu Santo está involucrado en la salvación. Más en Juan dice el Evangelio que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, aunque es un versículo que está dirigido al pueblo de Israel, teniendo en cuenta las bendiciones futuras de Israel en el milenio, aplica también a nosotros, creyentes del Nuevo Pacto. El profeta Ezequiel dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice, y haré que anden en mis estatutos. O sea, es una obediencia. Y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Yo no sé si ustedes notaron que es algo más la salvación que el perdón de pecados. Es un cambio de corazón, lo que Dios produce cuando salva a una persona. En Juan capítulo 14, versículo 17, el Señor, hablando a sus discípulos en el aposento alto, les dijo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. Yo no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes, dice el Señor. Le está hablando a los discípulos, le está hablando a los apóstoles, se aplica a ellos, porque ellos iban a ser el fundamento, los apóstoles, de la iglesia. Que a través de que el Espíritu Santo iba a guiarlos y les iba a enseñar toda la verdad, y a través de ellos, Dios usando el Espíritu Santo, iba a inspirar las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 9, como leyó el hermano Sergio, un texto donde Pablo está argumentando el tema de la salvación, luego de explicar la justificación por la fe. Esto es un pasaje clave que habla acerca, y la palabra clave que se repite mucho ahí, léanlo si quieren por favor en sus casas, es el Espíritu. Y en Romanos 8, 9 dice, sin embargo, dice Pablo, Romanos 8, 9 dice, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu.
si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien dice no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice. O sea, el Espíritu Santo hace a los creyentes que cuando hemos creído, el Espíritu Santo nos hizo ver que la palabra de Dios es verdad y que el Evangelio que ha sido predicado a nosotros es la verdad. Quiero que me acompañen a 2 Corintios, capítulo 4, para que leamos, estamos introduciendo el tema de hoy en 1 de Juan. 2 Corintios, capítulo 4. En el versículo 3, el apóstol Pablo dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, se está velado. Dice, los cuales el Dios, versículo 4, con minúscula por supuesto, de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Como una persona pasa de estar muerta espiritualmente, y según este texto, ciego espiritualmente, a ver la gloria de Dios y creer en Cristo. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervo de ustedes por amor de Jesús. Versículo 6. Pues Dios, ¿qué dijo? De las tinieblas resplandece la luz. ¿No les viene a la memoria algo eso? ¿Quién dijo? La luz sea la luz. Y fue creado. En la creación pasó eso. Entonces Pablo está trayendo eso y dice, de las tinieblas resplandece la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dios dijo, sea la luz. Escuchaste el Evangelio predicado de Cristo, dice Pablo, y Dios, en un momento dado, lo que vos no entendías, obró en tu corazón y te dio luz a tu corazón y pudiste entender el Evangelio. Eso la Biblia lo llama la regeneración. O sea, Dios dando vida a una persona que está muerta en delitos y pecados. Muerta. Le da vida a través del Espíritu Santo y ahora que tiene vida tiene la capacidad de responder al Evangelio de Cristo. Te dio vida y me dio vida. Y eso hemos podido responder al Evangelio. El pastor MacArthur dice, al momento de la regeneración, la gracia libera la voluntad del hombre. Solamente en el momento de la regeneración. La gracia libera la voluntad del hombre, abre nuestros ojos para que podamos comparar con precisión la gloria del pecado con la gloria de Cristo. ¿Por qué llama la gloria del pecado? Porque el hombre y todos nosotros amamos nuestro pecado. Lo amábamos, lo disfrutábamos. Entonces, es posible poner en una balanza a un hombre lleno de pecado, entendiendo la condición de lo que es delante de un Dios santo, entendiendo lo que produce el pecado y las consecuencias del pecado, entendiendo que cuando escucha el Evangelio, Cristo le da salvación, le da vida eterna, a través de la gracia, la misericordia, el perdón, mostrando a su amor, viniendo a morir en una cruz por los pecadores, entendiendo que si no entiende ese mensaje y no lo acepta, va a un infierno seguro y merecedor, y del otro lado la gloria de Cristo. Y sin embargo el hombre decide y ama su pecado. ¿No les pasa a ustedes muchas veces cuando, y también en nuestras vidas, podemos reflexionar? ¿Por qué esta persona no entiende el Evangelio? ¿Por qué no cree? Si le estamos predicando y no entiende, bueno, entendemos por eso. Porque el Espíritu Santo tiene que abrirle los ojos, obrar en su corazón y darle vida. Y lo hace a través de su palabra y a través del Evangelio. Pero es un milagro que Dios hace. Es un milagro que Dios hace. Por eso que Pablo, el Señor Jesús al mismísimo Pablo le dijo en Hechos 26, 17, dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados.
Si te preguntás por qué todavía los que se le predica el Evangelio todavía no creen, es porque todavía el Espíritu de Dios no obró en ellos. Así como obró en el tuyo si sos creyente. Que te abrió los ojos. Porque vos no veías la gloria de Cristo, veías la gloria de tu pecado y mi pecado. Y elegíamos nuestro pecado. La única manera de por qué sos cristiano o somos cristianos es porque Dios tuvo misericordia y nos dio vida, como dice Efesios capítulo 2. Te abrió los ojos. Solamente por eso, por la pura gracia de Dios, pudimos ver la gloria de Cristo. ¿Quién realmente es Él? Lo perdido que estábamos. Y su perdón está disponible para todo aquel que cree. Pero solo el Espíritu Santo da vida. Y volviendo a 1 de Juan, capítulo 2, aquí el apóstol Juan lo que va a hacer con estos creyentes que le está escribiendo esta carta es poder darle seguridad de la vida eterna. Pero está haciendo un contraste tremendo con lo que habíamos visto del versículo 18, 19 y 20. Es por eso que yo a este mensaje le puse el título en forma de pregunta. ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón? ¿Tienes al Espíritu Santo de Dios en tu corazón? Porque si el Espíritu Santo de Dios mora en tu corazón, va a haber efectos. Va a haber realidades. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver 3 efectos que produce en el creyente la morada del Espíritu Santo, pero en el contexto de los falsos maestros. 3 efectos que produce en el creyente la morada del Espíritu Santo en el contexto de los falsos maestros. Para utilizar la terminología de Juan, es los anticristos. Entonces, debido a la obra soberana de Dios en el corazón, el creyente cree, confiesa y permanece en Cristo. En contraste con los anticristos, con los falsos maestros, con los falsos creyentes que se van de la comunidad y no creen. Eso pasó en el versículo 19. Observen, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y noten el versículo 20. Pero ustedes, le dice Juan a los creyentes, tienen la unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. Recuerdan que vimos, es una afirmación categórica que Juan está haciendo. La unción del Santo se está refiriendo ahí al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. En todos ellos mora, si realmente han creído en Cristo. No solamente en algunos, no solamente en una élite. Y eso es lo que estaban enseñando los gnósticos, que han salido de la iglesia, han salido de la comunidad. Vamos a ver 3 efectos que produce en el creyente la morada del Espíritu Santo en el contexto. En el versículo 21 a 23, porque en el creyente mora el Espíritu de Dios, tiene un conocimiento adecuado de la naturaleza de Cristo. Porque en el creyente mora el Espíritu de Dios, tiene un conocimiento adecuado de la persona de Cristo. El segundo efecto es porque en el creyente mora el Espíritu, comprende el Evangelio bíblico, versículos 24 y 25. Porque en el creyente mora el Espíritu de Dios, comprende el Evangelio bíblico. Y el tercer efecto es porque en el creyente mora el Espíritu de Dios, permanece en la verdad bíblica. Si el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, si tenemos la unción del Santo, va a producir efectos. Vamos a comprender realmente quién es Cristo, vamos a comprender realmente qué es el Evangelio y vamos a comprender y perseverar en la verdad. En contraposición de los anticristos, que no tienen un concepto de la naturaleza de quién es Cristo, de lo que es el Evangelio bíblico, y no permanecen en la verdad bíblica. Miren, noten el versículo 21. Dice, no les he escrito porque ignoran la verdad, sino porque la conocen, le dice el apóstol Juan. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Puesto el versículo 20, que tienen la unción del Santo, tienen al Espíritu Santo morando en su corazón, es por eso que tienen el verdadero conocimiento de Dios a través de Cristo. Recuerden el contexto, los falsos maestros decían tener un conocimiento elevado, esotérico, que solamente algunos podían acceder al Padre. Le viene la palabra gnosticismo, conocimiento. Juan le dice, y esto es categórico, es mentira. Todo creyente ahora sabe la verdad salvífica.
no necesitan una nueva revelación, no necesitan un nuevo conocimiento, sino que necesitan estar aferrados a la verdad ya revelada. Y eso es muy importante, hermanos. Como iglesia nosotros no venimos a buscar nuevas verdades, verdades novedosas, sino que venimos a estudiar, a conocer al Dios que ya ha sido revelado en las Escrituras. La iglesia está para predicar y es columna y baluarte de la verdad. Hay una sola verdad. Y esa verdad ya ha sido revelada en las Escrituras. Juan lo que está diciendo, quiero que se aferren a lo que ya saben. Noten el versículo 21. Yo no les escribo porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Ustedes ya saben eso. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿De qué nos protege la unción del versículo 20? Bueno, todo creyente ahora tiene en su interior un detector de mentiras. Esa es la idea. ¿Sí? Tenemos un detector de mentiras que es infalible. Y porque poseen esa unción, dice, porque poseen al Espíritu Santo, por lo tanto pueden discernir la verdad y ahora se preocupa por instruirlos en el Evangelio. En cambio, los anticristos ya habían salido de las iglesias y producieron seguramente un efecto nocivo en las congregaciones. Noten el versículo 21, porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan lo que está diciendo ahí es, nada puede ser verdadero o falso al mismo tiempo. Si eres creyente, has creído en el Cristo de la Biblia, de las Escrituras, lo que la Biblia dice. No vamos a aceptar una verdad que no sea lo que la palabra de Dios enseña. O sea, un verdadero creyente reacciona, deberíamos reaccionar y deberíamos tener, debido a que tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, si viene una persona que no cree en el Cristo de la Biblia, si viene un testigo de Jehová a tu casa, te golpea y vos salís y te dice, mira, yo te quiero hablar de la persona de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Automáticamente un genuino creyente que tiene que decir, eso es mentira. Porque tiene el Espíritu de Dios, porque ya entendió el Evangelio y porque ya entendió la naturaleza de quién es Cristo. Si en tu trabajo, en la universidad o un familiar que practica el catolicismo y te dice que solamente para llegar a la presencia de Dios es a través de hacer buenas obras, y te toma texto y dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no es que acá hay que perseverar? Es un texto fuera de contexto. Un genuino creyente lo que va a decir, no, yo no creo eso. Porque tiene el Espíritu Santo. Y porque va entendiendo y va decidiendo y ya ha entendido quién realmente es Cristo y cómo acceder al Padre. Por eso que William Tyndale dijo sobre este texto, no son ungidos con aceite en su cuerpo, sino son ungidos por el Espíritu de Dios en vuestras almas, dice. ¿Qué espíritu te enseña toda la verdad en Cristo y te hace discernir entre la mentira y la verdad? Y conoce a Cristo del anticristo. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Por supuesto que el genuino creyente no va a saber toda la verdad. Podemos ser muchas veces quizás engañados, podemos ser atrapados en mentiras, pero con respecto al Cristo de la Biblia, el que salve la mente no va a cambiar, como dice William Tyndale, a Cristo por un anticristo. Recuerden, en el contexto, los anticristos acá son los falsos maestros. Están en plural, los anticristos los denomina Juan. Son las que han salido ya de las congregaciones. El verdadero creyente tiene un concepto acerca de la naturaleza de quién realmente es el Cristo de las Escrituras. Y eso cambia su visión y cambia su vida. Por eso que en Hechos capítulo 9, cuando vemos la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso, el Señor se le aparece, ¿recuerdan? Lo tira de un caballo, le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? Señor, Señor, dueño absoluto de todos, el Curios. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Dios lo convirtió, le abrió los ojos y él ahora entendió realmente quién es
Cristo, el Señor. En Mateo 16:16, cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ellos responden, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. ¿Y ustedes? Y Pedro salta y le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, sino Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En Hechos 2:36, Pedro predicando en Pentecostés, terminando ese mensaje, hablando por toda la Escritura realmente, de quién es Cristo, termina diciendo, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y el ladrón en la cruz, en Lucas 23:39, ¿recuerdan? Uno que lo injuriaba, otro que estaba ahí y le dice, ni siquiera tú temes a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condenación. Nosotros a la verdad, dice, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada mal ha hecho. Y añadió Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que él era el rey. En los últimos minutos de su vida, él entendió realmente quién era Cristo, la naturaleza de la persona de Cristo. Y Cristo le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Noten versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Dice Juan, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bueno, Juan acá ataca directamente a los falsos maestros, a los anticristos, y los evidencia de lo que realmente ellos estaban creyendo. ¿Y por qué salieron de la comunión de las iglesias? Lo que hemos leído en el versículo 19. Notaron que Juan nos dice, bueno, ellos no están de acuerdo con nosotros, se van, estos son hermanos que no están de acuerdo con algunas cosas. No, lo que hemos visto en la predicación, lo que Juan está diciendo está revelando la naturaleza de estas personas. Y Juan es muy categórico, no es ambiguo. Noten en versículo 19. Le está diciendo, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Salieron físicamente, recuerden, pero no eran naturalmente creyentes. No tenían el espíritu, como dice Judas. No eran de nosotros. Noten el versículo 22. La idea ahí, en el texto original, es ¿quién es el mentiroso por excelencia? Esa es la idea. ¿Quién es el mentiroso por excelencia? Y nosotros sabemos que el padre de mentiras, según el Evangelio de Juan 8:44, es Satanás. Lo que está diciendo Juan es, ellos son, por así decirlo, anticristos porque no creen en la naturaleza de Cristo y porque siguen la mentira satánica. Recuerden que ellos salen de las iglesias. Ellos no estaban negando, no estaban diciendo yo no creo en Cristo. Ellos estaban desviando la naturaleza de la persona, de que realmente quién es el Cristo de las Escrituras. Por eso John Stott dice, en el mundo postmoderno que vivimos, dos verdades opuestas pueden ser diametralmente complementarias. Vos crees una cosa, yo creo otra. Pero se pueden complementar. Juan declara que es negro o blanco, es decir, verdad o error. No hay término medio. ¿Es una verdad bíblica o es una mentira bíblica? Y si lo que te enseñan o lo que te dicen o lo que lees no va de acuerdo a lo que la Biblia dice, es una mentira satánica. Por más que tenga el título y el nombre de Dios. Es por eso que entonces... Pero noten el versículo 22. Este texto también está evidenciando los que creían los falsos maestros. Y por implicación, todos los que no creen en el Cristo revelado de las Escrituras. Ellos tienen dos errores en el texto. Evidencian sus creencias equivocadas y por ende condenatorias. Uno, miren, noten el versículo 22. Ellos dicen, ¿quién es el mentiroso? Sino que niega que Jesús es el Cristo. Ellos están negando que Cristo, Jesús, es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ellos lo negaban. Y el segundo error, noten ahí, es interesante que en el versículo 22 y 23,
Juan utiliza 2 veces la frase el Hijo. ¿Lo notaron? El Hijo. La expresión el Hijo. Bueno, Juan está abordando el error de que la persona humana de Jesús, que nació en Belén, no es el Mesías divino que ha venido en carne. Ellos estaban negando la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Ellos decían que Cristo no es el Mesías, y ellos estaban diciendo que Cristo no es Dios. Noten, 1 Juan 4:2. Recuerden que Juan acá estamos viendo, lo vimos en la predicación anterior, Juan está dando la prueba doctrinal que uno tiene que pasar para realmente estar seguro que es hijo de Dios. Da una prueba moral, da una prueba social, da una prueba doctrinal. Y esas pruebas vuelven siempre a través de la carta en círculo a volver. Hoy termina, por así decir, la primera rueda de las pruebas. Luego Juan sigue, vuelve. Por eso van a escuchar muchos textos que les va a parecer familiar. 1 Juan 4:2. En esto ustedes conocen al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, versículo 3, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Eso es lo que ellos estaban atacando. Ellos no creían que Jesús venía en carne. 1 Juan 5:5, noten. ¿Quién es el que vence al mundo? En los términos de Juan, la palabra vencer se refiere a creyentes. En Apocalipsis, cuando escribe las cartas a las iglesias, siempre habla del vencedor, siempre está denominando a los creyentes. Y acá dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La idea acá, el punto es que ellos reducen o redefinen a la persona de Cristo. Y no entienden lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de quién es realmente Cristo. No lo están negando, que no creen, pero lo redefinen, lo reducen. Y una persona que no entiende realmente quién es el Cristo de las Escrituras revelado a través de su palabra, no puede ser salvo. Por más que diga que cree en Jesús. Hoy en nuestro país se está celebrando las Pascuas, ¿no? Y por todos lados escuchábamos, aún en la tele, bueno, la resurrección de Cristo, todo. Pero no toda persona que celebra esa conmemoración es creyente. Porque está entendiendo otro Cristo, no el Cristo de la Biblia. Hay muchas denominaciones o redefiniciones de Cristo, ¿no? Cristo siempre ha sido atacado a través de toda la historia, ya desde el siglo I, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo acá he anotado solamente un movimiento que solamente redefine o reduce la persona de Cristo, que es el Evangelio de la Prosperidad. Ellos creen en un Jesús, en un Cristo que solamente satisface sus necesidades. Por supuesto, ese no es el Cristo de la Biblia. Cristo es la solución, Cristo sana y salva. Esas personas no han entendido realmente quién es el Cristo de las Escrituras. Y ahí es donde yace la destrucción espiritual de su alma. Noten el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan está argumentando este punto, ¿no? Resaltando la igualdad inseparable de Dios Padre y Dios Hijo, en contraposición de los que niegan su deidad. O sea, va más allá solamente de redefinir a la persona de Cristo. Ellos estaban negando, era la doctrina fundamental de que Dios cohabita en 3 personas, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso en Juan 8:19, Jesús, en el Evangelio de Juan, hablándole a los escribas y fariseos, le dicen, ¿dónde está tu Padre? Le dicen.
los escribas y fariseos. Ustedes no me conocen, le dice el Señor, a mí, ni a mi Padre. Jesús le respondió, si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y en el mismo Evangelio dice, yo y mi Padre, uno somos. En esencia, en naturaleza, en perfecciones. Él es el Dios encarnado, Él es el Mesías prometido. Recuerden, Juan está tocando la prueba doctrinal aquí, que uno tiene que pasar para realmente entender si es realmente creyente y tener seguridad de salvación. Es imposible que una persona sea salva sin creer estas doctrinas fundamentales de la Biblia. Ahora, yo te pregunto, y quiero que hagas un poco de memoria. ¿Qué concepto tenías desde el momento que te convertiste antes y qué concepto tenías desde que te convertiste hasta ahora? ¿Cambió tu concepto de la naturaleza de quién es Cristo Jesús? Porque si no ha cambiado, significa que quizás no has creído en el Cristo de la Biblia. Y eso es lo que estaba pasando acá. Porque miren, en el final del versículo 23, noten, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo dice primero de una forma negativa, lo dice de una forma positiva, Juan. El que confiesa al Hijo, confiesa también al Padre. Es interesante que en este contexto, el verbo confesar se refiere a una confesión individual, no grupal, e implica una confesión pública, y ese verbo está en tiempo presente, lo cual indica que eso continúa. La idea es, sigue creyendo. El verdadero cristiano, el verdadero creyente, hace una confesión abierta, pública, como un estilo de vida, y sigue creyendo en Cristo. No es que creyó hace 20, 5, 10, 20, 50 años. Sigue creyendo en Cristo. Sigue abrazando a Cristo. Sigue confiando en Cristo. En contraposición, siempre recuerden, el telón de fondo son los anticristos que han salido, que no permanecen y que niegan a Cristo. Por eso no son salvos. El punto es, si no hay hijo, no hay padre. Noten primera de Juan 5, versículo 9. Juan vuelve otra vez a la prueba doctrinal. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado con respecto a su Hijo. O sea, negar la venida de Jesús al mundo a morir por tu pecado y por mi pecado, fue enviado por el Padre, y no reconocerlo como Señor y como Dios, lo que le estamos diciendo a tu Creador y a mi Creador, sos mentiroso. Eso es lo que está diciendo Juan. Y es grave, es muy grave. Entonces, en base a lo que el texto nos está enseñando, debemos entender que Cristo es Dios, que no es solamente un maestro, que no solamente fue un gran ejemplo para la humanidad. Debemos entender lo que la Biblia dice acerca de Él. No tu propia idea o tu propia definición de quién es Cristo. Él es el Señor. Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Él es el Salvador. Él es el soberano. Él es el unigénito. Él es Dios. Entender su naturaleza, su oficio, su persona. Yo te hago una pregunta. ¿Has realmente creído en el Cristo, pero en el Cristo de la Biblia? ¿De lo que Él dice la Biblia de Él? ¿O tenés una propia idea en tu mente de quién has creído? ¿Sabes que podés estar acá escuchando y entendiendo intelectualmente, históricamente, pero no teológicamente quién es Jesús?
Y eso solamente pasa cuando el Espíritu Santo obra en tu corazón y te abre los ojos. Y ves la grandeza y la gloria de Cristo. ¿Quién realmente es Él? Y eso fue lo que produjo en nuestros corazones. Cuando nos quebrantó y cuando entendimos realmente en la cruz quién realmente es Él. Y seguimos creyendo en Él y seguimos amándolo y seguimos gozándonos y asombrándonos de ese glorioso Salvador. Y también como creyentes, ¿no nos debería explotar el corazón saber que fue Dios en un momento dado, cuando escuchaste el Evangelio, usó lo que Dios sea, el que usó una radio, una predicación, y vos estabas muerto y ciego, y realmente Dios te abrió los ojos y pudiste entender el Evangelio y abrazarlo? Y no solamente eso, sino que hoy como creyentes, y muchas veces nos podemos acostumbrar a eso, porque pasan los años y vemos la persona de Cristo, vemos su obra, y como vamos al segundo punto, vemos el Evangelio y tenemos en nuestro corazón decir, yo ya sé eso, yo ya lo sé. No tengo nada más que aprender. ¿Seguro del Evangelio? El Evangelio, la Biblia dice que es glorioso, el Evangelio dice que es bendito, dice que es eterno. Pero aún como creyentes, y esto es impactante, el Espíritu Santo, a través del ministerio de la iluminación, nos abre los ojos y podemos entender las Escrituras. No entendemos la Biblia y la leemos y somos capos por nuestra preparación, por nuestra elocuencia, sino porque Dios nos da luz y entendemos el texto. ¿No te pasa muchas veces que lees? Y si yo leí muchas veces esto y wow, ahora sí entiendo, porque es el Espíritu Santo que ya de la verdad revelada, no de algo nuevo, de la verdad revelada, te abre los ojos y puedes entender la Biblia. No por tu capacidad. Por supuesto que tenemos que estudiar, no ser perezosos. Pero es Dios iluminándote, dándote luz, como dice Salmo 119, y entendimiento. Entendemos la Biblia no por nuestra capacidad, sino porque Dios sigue iluminando mi mente para poder entenderla y darle gloria a Él. Y sigo conociendo a esa persona maravillosa y gloriosa que me ha salvado, la persona de Cristo. Miren el segundo efecto. Debido a que el Espíritu Santo mora en el creyente, yo ahora tengo una comprensión adecuada del Evangelio. Una comprensión adecuada del Evangelio, versículos 24 y 25. Dice, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Noten el versículo 24. En la versión que estamos usando en las Américas, en cuanto a ustedes. También lo repite en el versículo 27, en cuanto a ustedes. La versión Las Américas tratando de poder ir a lo más fiel posible al texto. La versión Reina 60 también, creo que dice otra cosa. Pero acá lo que está apuntando, y parece gramaticalmente nuestro idioma descoordinado, noten, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Lo que está tratando de hacer es que el énfasis, porque el texto griego, en el idioma original, ustedes aparece primero. Y es enfático. 4 veces dice ustedes, ustedes, ustedes en el versículo 24, noten. Porque está haciendo un contraste con los que salieron. Le está hablando a los creyentes ahí. Los insta a permanecer lo que oyeron desde el principio. Ahora, ¿qué escucha un creyente desde el principio? ¿Qué escucha un creyente desde el principio y luego sigue creyendo toda su vida? El Evangelio. Por eso le está diciendo, noten el versículo 24, en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron desde el principio. Vimos no solo la naturaleza de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, sino que ahora vemos la obra de Cristo, el Evangelio. O sea, el versículo 21 al 23 nos muestra quién es Cristo. Acá nos está mostrando qué hizo Cristo por nosotros.
El Evangelio. Y eso es lo que debemos permanecer. La idea de permanecer es seguir creyendo lo que escucharon desde el principio. El Evangelio. Siempre escuché la frase, y constantemente a veces la escucho de predicadores, no sé si la han escuchado, que el Evangelio también es para los creyentes. Tenemos la idea que el Evangelio solamente es para los incrédulos. Y por supuesto, el Evangelio es para los incrédulos porque necesitan creer en el Evangelio. Pero el Evangelio, para el creyente, es la especial pieza de tesoro y de la cual debemos seguir estudiando. Por eso en la iglesia, los hombres estudian, ¿qué es? El glorioso Evangelio. Y te asombra todas las implicaciones que tiene. Ahora, yo rápidamente acá hice una lista, porque muchas veces no puedo, por motivo y por amor al tiempo, qué es el Evangelio, pero también, según lo que algunos versículos bíblicos, lo que no es el Evangelio. Y quizás estás sentado acá o estás escuchando y crees realmente algo de esto, que no es el Evangelio de la Biblia, sino es un falso Evangelio. Bueno, hay personas, la primera, que creen que todos somos buenos, entonces Dios va a salvar a todo el mundo. Todos somos buenos, entonces Dios va a salvar a todo el mundo. Eso se llama universalismo. Dios es bueno, Dios es amor. ¿Cómo puede ser que Dios vaya a condenar al infierno a una persona? Va a prevalecer el amor de Dios al final. Bueno, en la Biblia en Romanos 3 dice que no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron. Todos somos inútiles. También muchos creen que, bueno, soy una buena persona, al final Dios va a pesar mi vida y me va a hallar justo delante de Él. En Mateo 19:16 está el ejemplo ¿recuerdan del joven rico? Él tenía ese pensamiento. Él empieza su diálogo con el Señor y dice, ¿con qué cosa haré para obtener la vida eterna? ¿Qué cosa haré para obtener la vida eterna? Soy una buena persona, pero al final del cuento, al cabo Dios va a juzgar. Sí que va a juzgar. No tiene en cuenta lo que lo vimos recién, el pecado. Otro pensamiento dice, creo en Cristo, en su obra, pero debo agregar cosas a esa obra. Saben que la iglesia a los Gálatas creyó eso. Por eso Pablo comienza la carta a los Gálatas diciendo, yo estoy tan maravillado, tan asombrado que ustedes tan rápidamente se hayan apartado del Evangelio. Y sigan un Evangelio diferente, dice Pablo. Cristo Jesús, en ese contexto de Gálatas, más la circuncisión, llamado los judaizantes. Y Pablo ataca y ataca, ataca. No, ni siquiera saluda en el libro de los Gálatas, porque está en juego el Evangelio. También hay otro falso evangelio, que es seguir a Cristo solo por bendiciones temporales. En Juan 6, 26 y 27, ¿recuerdan? El Señor alimenta a los 5.000, se va a otro lado, la gente lo sigue, lo busca, y el Señor le dice, ustedes me buscan por el pan y por los peces. No me buscan porque me aman, no me buscan porque yo soy el Señor. Todos son falsos evangelios. Por eso en el versículo, noten, es tan enfático Juan. Permanezcan en lo que oyeron desde el principio. Permanezcan en el Evangelio. Permanezcamos en el Evangelio. Juan está exhortando en su epístola acá, hermanos, a atesorar el mensaje bíblico que hemos oído. Y esa palabra debe residir en nuestras almas, constantemente. Y no solamente reside, sino que afecta nuestras vidas, nuestras decisiones. Guiados por la palabra de Dios.
Un autor dijo con respecto a este texto, es importante notar que permanecer expresa una relación que continúa. No basta con solo haber oído y aceptado el mensaje en el pasado. El mensaje debe seguir presente y activo en las vidas de aquellos que lo han escuchado. Ellos deben traer a la memoria continuamente y permitir que afecte sus vidas. Esta es la razón por la cual el estudio de la palabra y la participación en la instrucción cristiana es tan importante para la perseverancia en la fe. No solamente es oír en el pasado, sino que seguir permaneciendo, seguir estudiando el Evangelio y permanecer día tras día. Y ese Evangelio, como dice 2 Corintios, el que cree, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una transformación que cambia vidas. Ese es el mayor milagro, pero es porque el Espíritu Santo obró en el corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo obra cuando la Biblia es predicada y es entendida. Los que perduran en los que han oído desde el principio demuestran que en realidad permanece en ellos esa verdad, como un estilo de vida. Noten el versículo 25. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, acá sería el premio final, la recompensa final, por supuesto que es a los que permanecen, a los que han oído desde el principio y permanecen en el Evangelio, es la vida eterna. Ahora, quizá acá he leído, hay dos interpretaciones. Una habla de las bendiciones futuras en la eternidad, por ser la vida eterna. Los creyentes van a poseer la vida eterna, pasar por los siglos con Dios en la eternidad. La consecuencia de permanecer y haber abrazado el Evangelio. Pero hay otra que también quizás se encaja más con el contexto, ¿no? Es el hecho de permanecer en la experiencia, en el Hijo y en el Padre. O sea, es precisamente la vida eterna. O sea, la idea es permanecer y conocer a Dios. Esa es la vida eterna. Y esa es la definición que encaja en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan 3:36, Juan 6:40, Juan 6:47, habla acerca de la vida eterna, es el hecho de conocer a Dios. Vieron que dice que cree tiene vida eterna, tiempo presente, o sea, ya tiene la vida eterna la persona. No es que la está esperando, ya la posee. Pero esa vida eterna es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. O sea, la vida eterna, como dice, noten el versículo 25, y es la única vez que Juan usa la palabra promesa acá. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Por supuesto que encaja también el hecho de tener una bendición, pasar la eternidad con Él, por gracia, pero la vida eterna consiste en conocerle a Él. Porque el Evangelio, la idea es conocer más a la persona de la cual nos salvó. Por eso, cuando vimos el glorioso Evangelio no hace poco con los hombres, veíamos el tema de la reconciliación. Y preguntábamos, cuando en un matrimonio hay unas discusiones, yo sé que acá no pasa eso, pero hay una discusión. ¿Por qué te querés reconciliar con tu esposa? Y veíamos, muchos decían, bueno, porque la amo, porque no quiero estar mal con ella, porque no quiero estar mal con Dios, está bien, sí. Pero en el fondo, ¿por qué nos queremos reconciliar? Y muchas veces nos queremos reconciliar porque nuestro corazón egoísta pierde beneficios. Si yo estoy mal con ella no me va a cocinar. Si yo estoy mal con ella no me va a servir. Si yo estoy mal con ella, no va a cuidar a los chicos. Pero el centro soy yo. Y el punto es, yo no me reconcilio con ella por lo que ella es, que es mi esposa y la amo, su persona. Y es impresionante que en el Evangelio Dios nos ha reconciliado, pero la Biblia dice que nosotros nos gloriamos en la persona que nos reconcilió, a pesar de habernos reconciliado.
a pesar de eso. Y por eso en Romanos 5 nos dice, entonces mucho más, habiendo ya sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, escuchen, mucho más de haber sido justificados, mucho más de haber sido reconciliados, habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, mucho más, y no solo esto, dice, es como que hay un énfasis. En la gramática está la bendición. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Qué tiene que ver la gloria con la reconciliación, con la justificación? Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Nos gloriamos en Dios. Cristo es nuestra gloria. La gloria de conocerlo a Él. Solo a Él. Por lo que Él es. Y seguir estudiando lo que hemos escuchado del principio del glorioso Evangelio. ¿Nos sigue realmente asombrando eso, hermanos? Yo a veces examino mi corazón y realmente, como decíamos al principio, muchas veces luchamos con la tensión, esto yo ya lo sé. Esto yo ya lo sé, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a una reunión casera si ya he escuchado la palabra y otra vez? ¿Para qué voy a ir al glorioso Evangelio? ¿Para qué voy a ir al matrimonio si yo ya... Y perdemos esa capacidad de asombro. Juan lo que está diciendo, permanezcan en la verdad que una vez escucharon y continúen y permanezcan. Porque hemos conocido a la persona más maravillosa y asombrosa. Por eso el verdadero cristiano, ahora vamos a ver, el tercer punto, permanece. El tercer efecto. El primero, si el Espíritu Santo mora, tenemos una comprensión de la naturaleza de quién es Cristo. El segundo efecto es una comprensión adecuada del Evangelio, de lo que hemos oído al principio. Y el tercero es que porque permanecemos en la verdad bíblica. Permanecemos en la verdad bíblica. Noten, versículo 26 y 27. Dice, les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. A simple vista, noten, parece como que estos textos hay una relación con los versículos 24 y 25, es como una conclusión. Pero observándolo bien, el enfoque no está en los que oyeron al principio, sino que el enfoque está en los que siguen siendo enseñados por el Espíritu Santo. Es decir, un genuino creyente es preservado de los errores doctrinales que enseñan los falsos maestros y persevera, permanece en las enseñanzas esenciales del Evangelio. O sea, no va a caer en el error doctrinal, que es condenatorio de los falsos maestros, y sigue permaneciendo en las verdades esenciales del Evangelio. Por eso, noten el versículo 26, dice, les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. Comienza con una advertencia. Escuchen, iglesia, la falsa enseñanza es un peligro real. Pablo luchó en todas las iglesias del Nuevo Testamento con la falsa doctrina. Hermanos, por favor, no sean movidos, le dice a los Efesios, por cualquier viento de doctrina. Es real eso. Y la idea es que va a intentar engañar a los genuinos creyentes. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice Dios y Cristo es bíblico. Más en los tiempos en que vivimos. Debemos aprender a discernir bajo la palabra de Dios. ¿Y por qué el verdadero creyente persevera, permanece en las enseñanzas esenciales del Evangelio? Noten versículo 27, porque tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo, igual que el versículo 20. Tiene la unción del Santo. Luego de la advertencia del versículo 26, dice a los que están tratando de engañarlo está en tiempo presente, o sea que el peligro es continuo de la falsa enseñanza.
A veces siento como que a veces esto que estamos viendo no nos puede pasar a nosotros. Pero pasa, hermanos. Si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, vamos a ser movidos y engañados por cualquier cosa. Por eso debemos estar firmes y por eso damos tanto énfasis a la palabra de Dios en la iglesia. Gracias a Dios. Y acá nos da dos recursos poderosos para protegernos de la falsa enseñanza. Uno, por supuesto, es la palabra de Dios. Noten versículo 27. La unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Juan no está hablando de que no hay necesidad de que los maestros les enseñen la palabra de Dios. No está hablando de eso, porque Juan les está enseñando a través de esta carta. Lo que está hablando ahí en el contexto de los falsos maestros. Ustedes no necesitan que se les enseñe nueva revelación, nuevas cosas, nuevo conocimiento. Ya desde el principio ya saben la verdad. Permanezcan en ellos. Por eso en Juan 14, 26 el Señor dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha dicho. Esto aplica a los apóstoles, pero también aplica a todo creyente. Somos enseñados, somos guiados. ¿Por qué? Por las Escrituras. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Pero el segundo recurso poderoso y asombroso es la unción del Espíritu Santo. Esto es como una moneda que tiene dos caras. El Espíritu Santo nos protege de las herejías y nos continúa enseñando las verdades fundamentales del Evangelio. ¿A través de qué? De su palabra. De su palabra. Muchos que están acá hoy, a veces decimos lamentablemente, pero vemos que Dios siempre guía y cuida a su pueblo, a sus ovejas. Han venido de otras denominaciones, de las cuales entendieron por la Biblia, lo que les enseñaba la Biblia, y en base a lo que se practicaba o se vivía, que no eran acorde a la Biblia. ¿Cómo se dieron cuenta por eso? En algunos más, en algunos menos. Porque si es un verdadero creyente, tienen la unción del Santo. Y el Espíritu Santo es el detector de mentiras que te dice, esto no está bien. Esto no está bien. Esto no es lo que la Biblia está enseñando. Y tratamos de ver y averiguar y ver y realmente no es lo que la Biblia dice. Pero por sobre todas las cosas, el mayor problema, porque puede haber diferentes maneras de poder hacer un ministerio, pero el punto central acá es el Evangelio y la persona de Cristo. Eso no se negocia. Y noten que el versículo 27 termina con una declaración de hecho. Y le dice, ustedes permanecen en Él. Es una declaración, eso aplica a todos los cristianos. ¿Por qué permanecen en Él? Porque el Espíritu Santo les ha enseñado el Evangelio bíblico, por lo tanto permanecen en Cristo. Por eso, terminando, Judas dice 24, en el contexto de los falsos maestros, de la apostasía, y aquel que es poderoso, Dios, para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha. Sin caída ahí hablaba el hecho de no van a caer en el error doctrinal condenatorio a los creyentes. En presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora, por todos los siglos. Amén. Termino con una pregunta que es el título del mensaje. ¿Realmente tenés el Espíritu Santo morando en tu corazón? Si el Espíritu Santo mora en tu corazón, vas a entender realmente la naturaleza de Cristo. No solo la vas a entender, te va a afectar tu vida. Vas a permanecer y entender cada día más el glorioso evangelio que te salvó. Y vas a tener el deseo de seguir profundizando porque es eterno. Y también vas a perseverar en las verdades fundamentales. Dios está comprometido en eso. Y otra pregunta que te hago. ¿Pasás la prueba doctrinal de creer en el Cristo bíblico, en el evangelio bíblico?
o tenés una idea distorsionada en tu mente de quién realmente es Jesús. Vamos a orar, le voy a pedir al pastor. Oramos. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el Espíritu Santo y su ministerio en nuestras vidas, iniciando nuestra salvación, abriéndonos los ojos para entender, Señor, el Evangelio, para entender quién es Cristo, qué hizo. Te agradecemos por eso, te agradecemos porque podemos ver con claridad, porque nos dejaste tu palabra también, para poder conocer, Señor, la verdad. Tú tienes toda la autoridad, la verdad viene de ti, Señor. Tú eres el Creador, nosotros debemos someternos y te agradecemos porque podemos cada día abrir las Escrituras y conocer más de la verdad. Gracias te damos por la salvación que no merecíamos, pero la disfrutamos y pedimos, Dios, que tu Espíritu esté obrando entre nosotros y que abra los ojos de aquellos que todavía no te conocen. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.